esperando que llegara más gente al baile, pero yo creo que ya podemos partir. Son las 8:05. Así es que antes de empezar, quiero darle la bienvenida a Andrea González Valero, eh, nuestra querida amiga y profesora de Haciendo Sagrado lo Cotidiano. Este año tuvimos la suerte de conocernos. La suerte, no sé si es suerte, yo siempre creo que las personas que se conocen es porque tienen que conocerse. Y, y bueno, Andrea, como ustedes ya saben y varias la conocen, ella es arquitecto, maestro de obra, geómetra, y una gran apasionada por los laberintos, eh, no solamente como un espacio eh, misterioso o esotérico, sino como un espacio de sanación. Eh, entonces, bueno, súper bienvenida Andrea, gracias por aceptar dar esta charla abierta y gratuita para todos los amigos que la van a ver ahora y que la van a ver después en diferido, porque estamos grabando. Así es que, hechas esas presentaciones, te doy la palabra. Gracias, Mónica, por la presentación y gracias por la invitación también, que no lo dijiste tú, pero lo voy a decir yo. Hoy día se cumplen los 23 años de estas charlas. Entiendo que partió un jueves, el primer jueves de Del septiembre del año 2000, 2000, sí. claro, entonces una tremenda celebración para ti como la persona que está detrás de las charlas y un enorme placer para mí y un orgullo poder estar en este cumpleaños. Así que gracias. Gracias, Andrea. Bienvenida. Bueno, si hay algo que ha caracterizado estas charlas es que las personas que hablan aquí eh, lo que hacen es hablar de su pasión. Entonces, partamos por ahí, Andrea, por la pasión. ¿Por qué los laberintos? ¿Qué es un laberinto? Eh, ¿Por qué te atrae tanto este símbolo caminable que sabemos que tiene que ver con una transformación? Pero cuéntanos desde el principio, ¿cómo te enamoraste de los laberintos? ¿Por qué te apasionan tanto? Sí, mira, como tú decías, yo estudié arquitectura, esa es mi formación profesional, pero cuando yo terminé arquitectura tuve como una crisis vocacional, que la tuve después, no en la mitad de la carrera o al comienzo, que es lo típico. La Carla aquí me entiende y se sonríe, también es arquitecta. Y resulta que me vino esta crisis después de que terminé, porque claro, una vorágine tremenda, terminar, son casi 7 años en arquitectura entre el pregrado y el título, si uno termina, queda agotado, y yo dije, bueno, ¿y esto era todo? Así como, de verdad, esto era la arquitectura, yo esperaba más, o sea, no sé qué más se esperaba, porque en realidad fue un montón, pero sentí que había quedado con un debe, ¿me entiendes? Entonces, ahí dije, bueno, ¿qué hago? Pensé estudiar otra carrera, empecé así como en una cosa así media incómoda, vocacional, y finalmente decidí, bueno, también tenía que trabajar, empezar mi vida de adulta, entonces decidí empezar a estudiar algunas cosas relacionadas con arquitectura que en general en esa época se daban fuera del ámbito académico, entonces tomé la decisión de no estudiar, no hacer ningún perfeccionamiento universitario y ahí hice un recorrido largo que ha durado, bueno, hasta el día de hoy porque yo sigo estudiando, me encanta estudiar. Entonces estudié radiestesia y una serie de cosas que finalmente me hicieron encontrar en algún minuto en una formación más larga, encontrarme con los laberintos. Entonces, cuando yo me encuentro con los laberintos, me pasan muchas cosas. Me pasa primero como el hecho de recorrer por primera vez un laberinto. Yo conocía los laberintos, claro, estudié arquitectura, sabía de qué se trataban, había visto muchos publicados, hay tratados de arquitectura donde te enseñan a escribir, perdón, a diseñar y construir laberintos, pero una cosa muy distinta es recorrer. Entonces, la primera vez que yo recorro un laberinto, mira, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es esto? Que es un dibujo en el suelo, que es simplemente un dibujo en el suelo. ¿Cómo puede haberme pasado todo lo que me pasó solo con un dibujo en el suelo? O sea, que realmente no entendía. Pero todo esto que me pasó no era algo negativo, al contrario, tuve una muy buena experiencia. En general, todas las experiencias son muy buenas, pero una experiencia que yo la puedo describir que es física, es mental y al mismo tiempo es tremendamente emocional. Entonces, yo después de mi primer recorrido por los laberintos, debo decir que realmente soy otra persona.
porque es algo que me marca y me marca de una manera que me cambia el rumbo de la vida, profesionalmente hablando, porque me dedico a investigarlo de una manera así como bien frenética al comienzo, y también empiezo a tomar muchas decisiones con el haber estudiado, o sea, el haber tenido esta experiencia con el laberinto, y bueno, termino estudiando cosas que yo no me habría imaginado jamás haber estudiado, que las he estudiado a raíz del laberinto para poder entender el símbolo. Por ejemplo, magia. Estudié magia, hay muchos años estudiando magia para poder entender qué había detrás. Entonces, eso es como si tú me preguntas así como cuál es la pasión, yo tenía una búsqueda y yo creo que cuando esa búsqueda yo no tenía muy claro por dónde iba y cuando llega el laberinto lo entendí. Entendí este cruce entre arquitectura, espiritualidad e incluso salud, salud física. Eso. Y qué bonito, Andrea. ¿Hace cuántos años más o menos estamos hablando? Desde A que ver, yo hiciste creo como que el cambio de luces con los laberintos. hace unos 12 años, 12 años, claro, ya. unos 12 años. Y esa transformación que sentiste cuando tú dices, veo esto dibujado en el suelo y lo recorro y sucede algo en mí. ¿Eso fue lo que te llevó como a seguir investigando y hoy día a transmitirlo a otras personas? ¿A qué te refieres con transformación? Qué es lo que sucede o qué es lo que tú sientes que sucede? Expliquémoselo a alguien que a lo mejor nunca ha transitado un laberinto. Claro, mira, cuando tú recorres un laberinto, estás obligado un poco a mirar el suelo, porque uno está acostumbrado a caminar, pero generalmente mira más de frente y un poco mira en paneo el suelo, porque para no caerse, ¿cierto? Pero cuando tú recorres un laberinto, como tienes que seguir un camino, estás obligado a mirar el suelo, ves tus pies y empiezas como a entender de a poquitito la forma en que vas recorriendo. Entonces, inevitablemente te lleva al presente. Es una manera de traerte al presente porque si no, sobre todo el laberinto que yo recorrí el primero, que es de piedra, te puedes tropezar y caer. Entonces, primero estás en tus pies, estás aquí, estás concentrado y eso hace que además combinado con este recorrido que es circular, ¿cierto? Que es como una espiral circular que no va entrando directamente, sino que va entrando, posteriormente saliendo, te acerca y te aleja del centro, se va generando una sensación como de introspección muy potente, ¿ya? Y cuando llegas al centro hay un laberinto bien construido siempre está en un punto telúrico relevante. Entonces hay una comunicación con la Tierra, ¿cierto? Y al haber una comunicación con la Tierra también hay una comunicación con el cosmos. Uno está en un punto donde entra la energía como en los dos sentidos. Entonces, y cuando sales, nuevamente vives lo mismo, pero al revés. Entonces, ese entrar que te obliga físicamente a ir hacia tu interior, llegar a ese centro, sentir la potencia de la tierra y finalmente salir. O sea, yo no sé si hay alguien que se resista a eso. O sea, yo para mí fue tan potente que entró una Andrea y salió otra versión. En ese sentido salí transformada. ¿Cómo veo yo esa transformación? ¿En qué sentido? Es que a mí me cambió la perspectiva de lo que yo estaba haciendo. Perfecto. ¿Cierto? O sea, esta búsqueda como arquitecto de siempre acercarme un poquitito a la salud, a la medicina, que había sido la otra carrera como que yo había pensado en su minuto, yo dije, o sea, si esto me transforma de esta manera, eh, es porque aquí hay algo, aquí se cruzan esas dos cosas. Ahora, yo no me di cuenta de inmediato, o sea, más bien fue una sensación de bienestar, de como que me habían bajado las revoluciones, como que yo entré en unas revoluciones y salí renovada, suave, feliz. Esa es como la sensación, o sea, energéticamente, emocionalmente, una transformación muy, muy grande. Yo soy una persona muy acelerada, y en esa época, cuando yo recorrí mi primer laberinto, yo era higienista, entonces tenía un sistema de alimentación que me mantenía plana, súper tranquila, ¿te fijas? Pero entro y salí infinitamente mejor. Les puedo comentar también algo que cuando yo hice ese primer recorrido, yo recorrí con un grupo de médicos chinos que nos tomaban el pulso antes de entrar al laberinto y una vez que salíamos.
Entonces, toda esta sensación como de tranquilidad, de introspección, como de paz con que yo salgo, también se vio reflejada en algo físico, porque al tomarnos los pulsos, todos los que entrábamos teníamos un cierto nivel de pulso, y cuando salíamos eso estaba mucho más compensado. ¿Fija? Y ahí algunos de ellos, de los médicos, dijeron, wow, qué increíble la diferencia, porque esto pasa normalmente con las terapias que nosotros damos, se referían principalmente a acupuntura, entre 6 y se logra con 6 a 10 sesiones. Entonces, eso que yo sentí también tenía un reflejo en mi cuerpo físico y en el de todos los participantes, que no éramos pocos, éramos alrededor de 30 personas. Sí, es meditativo también, entonces, desde todo punto de vista. Exactamente, es un camino que tiene como varios como capas, ¿cierto? Tiene una capa que es física, que, bueno, la ciencia que he estudiado también, ahora está estudiando los laberintos, dice que te baja el ritmo cardíaco, por lo tanto disminuye la presión arterial, te regula la respiración, o sea, hay muchas cosas que suceden a nivel físico, hay otras cosas que suceden a nivel emocional, y hay otras cosas que suceden a nivel mental. Yo creo que lo mental es muy fácil de percibirlo, porque uno en esta como obligación de estar en el presente, de no caerse, de no salirse del camino, te obligan a venir aquí y ahora. Entonces es como mindfulness, atención plena, total. Sí, es cierto. Bueno, yo también me gustaría comentar que yo ya se lo dije a la Andrea, pero me gustaría contarlo acá también. Y después, por supuesto, vamos a abrir, si quieren hacer alguna pregunta o algo así en un resto más. Comentarles con respecto a esto del recorrido del laberinto, que, bueno, yo he tenido la suerte de recorrer varios laberintos, pero cuando recorrí uno que armó la Andrea, a mí me pasaron cosas muy distintas. Bueno, porque además aprendí ahí que los laberintos no se recorren de cualquier manera, ¿no? No es entrar, recorrer, que haya otras personas ahí y salir tú, no, sino que tiene un sentido en que tú tienes que entrar sola al laberinto, hacer tu proceso y salir. ¿Quieres contar un poquito de eso, Andrea? ¿De por qué es importante? Claro, en los laberintos más turísticos es medio imposible hacer eso, ¿no? Chartres, por ejemplo, es difícil que te toque la suerte, o sea, aunque yo llegué a correr las bancas a las 8 de la mañana, pero igual siempre hay gente. Entonces, cuenta un poquito por qué, además de ser este espacio tan mágico, ¿no es cierto? ¿Por qué también es importante recorrerlo bien y no recorrerlo de cualquier manera? Claro, porque, a ver, el laberinto, cuando yo les decía que a mí me impactó mucho esto de cómo un dibujo en el suelo puede ejercer ese trabajo sobre mí, es que hay que entender que el laberinto no es un dibujo en el suelo, es un templo, desde el punto de vista así como religioso es un templo, o desde el punto de vista científico es un campo energético que nace desde este dibujo en el suelo, que lo emana. El dibujo, este dibujo, emana un templo o emana un campo energético. Cuando yo entro con mi propio campo, entro y me se relaciona el campo del laberinto con mi campo. Entonces, si yo lo recorro sola, de entrada, como se recorre correctamente un laberinto, que es entrando, llegando a su centro, manteniéndome un par de minutos en el centro, por lo menos, y saliendo completamente sola por el mismo camino, pero al revés, no directo, no en línea recta, saltándome como todos los muros del laberinto. De esa manera, yo logro que la forma, la figura, actúe correctamente sobre mi campo. ¿Por qué correctamente? Porque cuando yo entro, voy a hacer una serie de giros grandes y pequeños en un sentido. Y cuando yo salgo, voy a hacer lo mismo en el otro sentido. Por lo tanto, la experiencia completa está en girar en uno y volver en otro. Si yo entro y simplemente llego al centro, quedo, por decirlo de alguna manera, torcida, no equilibrada. Necesito hacer el recorrido de vuelta para que las mismas energías que actuaron en un sentido en mi campo vuelvan y se equilibren en el siguiente. ¿Se entiende? Por eso es tan importante. ¿Qué pasa cuando uno lo recorre grupalmente? Si yo quiero hacer un trabajo energético en mí, yo nunca recomiendo hacer el recorrido grupal.
El recorrido grupal está asociado a las festividades, al uso más más de fiestas de los laberintos. Los laberintos para nosotros son algo raro, ¿cierto? Es algo como que viene de afuera, porque en Sudamérica los únicos laberintos que se conocen, además de algunas representaciones pequeñas en artesanía, hay en Colombia, en Ecuador, los más importantes son de los de las líneas de Nazca, pero nosotros no tenemos iglesias con laberintos, no tenemos tumbas con laberinto como en el hemisferio norte, entonces para nosotros es algo relativamente nuevo, pero en Europa los laberintos están ahí y pertenecen y hay mucha historia respecto de ellos, entonces hay muchas fiestas que se realizaban ahí. Los recorridos grupales son para las fiestas y son porque todos en las fiestas estamos en torno a un tema. ¿Cierto? Las fiestas de fertilidad, las fiestas de los recorridos de la Virgen, son puras, solamente fiestas que están en torno a un tema, entonces como comunidad participamos en torno a ese tema y entramos en el campo del laberinto como comunidad. Pero si yo quiero un trabajo energético sobre mí, siempre es individual. Si yo quiero hacer un trabajo energético y lo hago en grupo, es un poco lo que yo digo, es como hacer un tutti frutti y meterlo a la juguera y sales un poco como influenciada por las energías del otro, ¿ya? Por los temas del otro, por los problemas del otro. Porque el laberinto, en ese sentido, a pesar de que es una estructura energética, va a actuar sobre mi campo energético de la manera que yo necesito. ¿Cierto? Es como un poco leerse los registros acásicos, ¿cierto? Cuando tú abres los registros acásicos, no es que tú puedas sacar información de lo que tú quieras, o sea, se te entrega la información que te sirve para ese momento. Por lo tanto, el laberinto actúa sobre tu campo energético como a ti te sirve. Por lo tanto, si yo le meto otras cosas, voy a tener un pupurrí que no me pertenece a mí. Entonces, así se entiende. Perfecto. Oye, y me encanta. ¿Por qué quisiste poner a la charla recogiendo el hilo de Ariadna? Bueno, me imagino que todas las que están aquí sabrán quién es Ariadna. Eh, no sé si quieres contar un poquito la historia del Minotauro, de Teseo o no, pero ¿por qué es importante el símbolo? Por qué traes eso, el símbolo, su significado? Bueno, que fue lo que nos unió también, Mm. porque tú históricamente has construido laberintos, enseñas a construir laberintos, eh, pero también te interesa la otra parte, la parte esotérica que está eh, dentro del laberinto, ¿no? Pues cuenta un poquito por ahí. Sí, claro, yo como arquitecto siempre cuando descubrí esto dije, bueno, voy a enseñarlo, voy a difundir, voy a enseñar a construir y nunca me imaginé que podía enseñarlo de otra manera, hasta que el año pasado como que se me prendió la luz, pero cuando tú me invitaste y me dijiste, todo esto lo puedes decir en mi escuela, ahí como que dije, sí, en realidad esto es para todos. ¿Y qué es lo que es para todos el símbolo? Además de recorrerlo, que es muy importante, yo creo que todos deberían recorrer laberintos, no, no solamente una vez, sino que ojalá de manera metódica, como meditar, ¿te fijas? Eh, eh, Cuando yo enseñaba esto, siempre tengo que explicar lo que es un laberinto. Y me pasaba que por más que leía, nunca lograba entender el trasfondo hasta que llegaron un par de libros claves a mi vida y entendí que el laberinto está asociado al culto de la diosa. ¿Ya? El laberinto así como símbolo recorrible, que es univiario y unicursal, como lo conocemos hoy, tiene más o menos 5.000 años de historia, desde lo que todo el mundo está de acuerdo, que es el más antiguo, que es Lusana en Italia. Pero antes de eso, existen laberintos que no tenían esta perfección geométrica, pero que tienen una historia más larga y estamos hablando 12.000 antes de Cristo, por lo tanto, o sea, 1.800 antes de Cristo, por lo tanto, casi 14.000 años al día de hoy, que son diosas con todo el cuerpo tatuado lleno de laberinto. Entonces, el concepto laberinto como camino complejo y intrincado es muy antiguo y siempre está asociado a la diosa. Entonces, en una de esas lecturas me puse a recopilar muchos mitos sobre el laberinto. Y los mitos más antiguos, o sea, desde el Minotauro, que es el que tú me hablas ahora, me propones, hacia atrás, todos los mitos, la que gobierna el laberinto, la que es el laberinto, la que sabe los misterios del laberinto, la que te enseña cómo entrar y salir del laberinto, siempre es una diosa, ¿ya? Entonces, para mí fue así como redondo, ¿ya? Redondo, redondo, ¿por qué? Porque
esto lo he contado antes, pero me lo encuentro muy divertido porque cuando yo era chica, mi abuela me trataba de enseñar a rezar, una serie de cosas, porque vengo de una familia agnóstica, entonces estaba como prohibido que nos enseñara. Entonces ella como a escondidas me trataba de, de santificar de alguna manera y me enseñaba el Padre Nuestro. Entonces cuando ella me lo decía, yo lo tenía que repetir y alguna vez me quedé mirando así como para el lado y me dijo, oye, estás desconcentrada, ¿qué estás pensando? Entonces dije, es que Nina, yo creo que si Dios existe, es una mujer y no es un hombre, porque las mujeres tienen la capacidad de tener hijos y los hombres no. Eso fue lo que pensó una niña de 5 o 6 años y es algo que, bueno, pasó ahí en mi vida y nunca más apareció hasta, bueno, siempre tuve una inquietud espiritual grande, a pesar de haber nacido en esta familia, siempre tuve una inquietud muy grande y cuando encuentro los laberintos y me obsesiono con ellos y descubro que están asociados a la diosa y que han resistido toda una época patriarcal, escondido dentro de religiones patriarcales como la católica, así, fue así como, wow, o sea, no estaba equivocada en mi intuición de los 5 años, 6 años, donde había la posibilidad de un divino femenino. ¿Te fijas? Entonces, claro, el símbolo, o sea, no, yo no puedo enseñar a construir laberintos, no puedo dejar de entender lo que son los laberintos y he estudiado tanto que, bueno, enseñarlo le sirve a todos, ¿te fijas? Tal vez construirlo para algunos, pero saber qué son y poder usarlo es claramente para todos. Maravilloso. Oye, y me encanta la parte esotérica, bueno, a mí es la que más me gusta, pero me, me, me llamó la atención que hablaste recién hace un ratito de la ciencia también, que la ciencia reconoce el campo cuántico que habría en los laberintos. ¿Quieres explayarte un poquito de eso? Porque déjenme decirles que la Andrea es esotérica, pero también es muy científica. O sea, tiene como de los dos, a ella le gustan los dos lados. Entonces, ¿quieres un poquito explicar por ahí también? Sí, mira, hay un área nueva de la neurociencia que se llama, nueva, entre comillas, tiene 20 años, pero para eso es muy nuevo en ciencia, porque lo que pasa en ciencia después le cae al resto de los mortales, así como que chorrea al resto de los mortales después de 30, 50 años. Entonces, una ciencia nueva de 20 años es muy joven y que se llama neuroarquitectura. Es un cruce entre neurociencia y arquitectura. Ellos, hasta donde yo sé, ninguno ha hecho una investigación propiamente tal de laberintos, pero vienen a validar con exámenes y con investigaciones de neurociencia lo que dice el Feng Shui y el Vastu Shastra, estas ciencias súper antiguas donde dicen que las formas, los materiales, los colores influyen sobre las personas. Entonces, si las formas influyen sobre las personas, es porque las formas emiten frecuencias, ¿ya? Entonces, si un dibujo emite una frecuencia, actúa sobre mí, independiente de que algo esté vivo o esté muerto, desde el punto de vista así como tradicional de las ciencias naturales, lo vivo y lo inerte no estaría tan inerte porque estaría manifestándose en una frecuencia. Entonces, la neuroarquitectura nos dice que las formas y los dibujos generan un campo, generan una frecuencia. Lo que sí dice la ciencia respecto a los laberintos es que cuando tú recorres laberintos de manera como sistemática durante 21 a 28 días, no sé si seguidos, pero por lo menos 3 veces por semana, los efectos que te provoca el primer recorrido se mantienen por tiempos largos. Un poco lo mismo que pasa con la meditación. Si tú meditas una vez, lo puedes pasar increíble o a lo mejor no te pasa mucho. No logras entrar en meditación. Pero si lo haces sistemáticamente, empiezas a ver los beneficios, incluso fuera del momento de la meditación. ¿Cierto? Lo mismo pasa con los laberintos. ¿Ya? La investigación en laberinto, o sea, como les digo, esta ciencia es esta ciencia que estudia la relación de la arquitectura o lo construido con los efectos en el cerebro relativamente nuevo. Así que también la investigación sobre los laberintos es muy nueva. Hay mucha, pero todavía no hay la que yo apuesto a que va a entregar unos resultados maravillosos y es cuando te
pongan una serie como logren captar las imágenes cerebrales durante el proceso de recorrido y el posterior recorrido sobre los laberintos, o sea, que logren ver qué es lo que pasa en el cerebro. La la medicina energética, que es una medicina alternativa todavía, ellos dicen que sí, que los laberintos como mezclan la marcha cruzada quiere decir cuando tú caminas brazo-pie, ¿cierto? Los beneficios de la marcha cruzada, del caminar, con el girar, lo que el laberinto genera sobre ti es el equilibrio de la energía que está repartida de manera como asimétrica en los dos hemisferios del cuerpo, tanto en el cerebro como en el resto del cuerpo. Al escribir siempre con la mano derecha y subutilizar la mano izquierda, como escribimos harto con la derecha, hacemos funcionar el lado izquierdo. Aquí tengo mucha energía en mi mano derecha y mucha energía funcionando en mi lado izquierdo. Estoy asimétricamente funcionando. Cuando yo camino y giro al mismo tiempo, esta energía naturalmente se reparte de manera más homogénea. Y eso genera una sensación de bienestar, de placer. Y las consecuencias de eso son que puedo tener como flashes intuitivos, puedo cambiar una perspectiva de un problema, me vuelvo más intuitiva porque la psicología dice, Jung dice que en el fondo el laberinto es una forma de unir el consciente con el inconsciente, ¿cierto? Entonces, todos esos beneficios se pueden tener. Maravilloso, me encanta. Em, Ay, ¿puedo opinar? Ah, y de hecho iba a dar la palabra ahora. Mariana, dale nomás. no, es que a mí me hace mucho sentido, porque por ejemplo, las frecuencias, los dibujos, todo tiene color, forma, entonces el laberinto tiene que tener una frecuencia específica, y me imagino que hay distintos tipos de laberinto y qué sé yo, así que me hace mucho sentido. Y con lo de la neuroarquitectura también, porque cada vez está más demostrado, por ejemplo, en yoga se trabaja mucho de que tu lado por ejemplo, que uno es derecha, le enseña el lado izquierdo para que se logre el equilibrio, así que me hace mucho sentido. Pero te iba a preguntar una cosa, hay unos laberintos ya, los de piedra, el de Chartres, se llama Chartres, que sé yo, el que hicimos con la Marisa, pero también hay unos que tú no ves, esos tienen otro nombre, que son, por ejemplo, aquí en San Fernando hay uno que es hecho con plantas, pero yo no veo dónde estoy, al otro lado, digamos. Eso Sí, tienen también, porque todos los laberintos me imagino que tienen una frecuencia y comunican, pero eso tienen otro nombre, otro sentido, o es no que ver. no, gracias por tu pregunta. De hecho, ahí me gustaría compartir una imagen para que podamos entender eso. Em, aquí yo les traigo dos imágenes. A la derecha, un laberinto de piedra, idéntico al que yo recorrí la primera vez, que me impactó tanto, tiene más o menos 7,5 metros por 7,5 metros, y a la izquierda hay un laberinto, no es un laberinto, sino que es un maze. En inglés existen dos palabras distintas para referirse a ellos. Labyrinth para el que está a la derecha y maze para el que está a la izquierda. Maze es una palabra, un vocablo que nace más o menos en el siglo XII o entre el 12 y el 13. Y es cuando los laberintos sufren como una modificación cultural y son vulgarizados por alguna manera, de alguna manera, ¿cierto? Salen como del espacio religioso y aparecen en el espacio público solamente en uno de sus aspectos, que es el lúdico. Ya ven que yo les dije que los laberintos se recorrían en ciertos momentos individuales y en ciertos momentos grupalmente, y eso era para las fiestas. Entonces se rescata eso y se trae a estos mails, y estos mails, ¿qué es lo que buscan? Es perderse, es hacer, no sé, se realizan como juegos amatorios, encontrarse en pareja y una serie de cosas alrededor de esto. El mails tiende a tener una energía, desde el punto de vista de lo que tú me preguntas, caótica. A diferencia de la energía o el campo energético que tú ves a la derecha. O sea, simplemente con mirarlo te das cuenta. Lo de la derecha emana, desde mi perspectiva, belleza, armonía, tranquilidad.
independiente de que cuando yo lo recorra, en esto de entrar, de acercarme y alejarme del centro, yo pueda sentir un poco la sensación de desorientarme, de perderme, la sensación final y general de recorrer un laberinto siempre es muy agradable y beneficiosa. A diferencia del caso de los maze, que como buscan el perderse y el jugar con el perderse, además están contenidos. Yo no puedo hacer la lectura mirándolos desde arriba, ¿cierto? Porque estos setos impiden que yo vea el centro, que yo vaya descubriendo, anticipándome al recorrido. Entonces, los mails que están acá, eh, lo, em, generalmente la sensación para muchas personas es de angustia tremenda. Hay gente que no lo resiste y hay que sacarlos. Y por eso muchos de ellos tienen también estas estructuras como la que se ve aquí con techito, donde tú puedes subir y mirar para salir y descomprimir un poco esa sensación de angustia. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, la frecuencia que puede emanar un laberinto es muy distinta a la que puede emanar un maze. En el caso de San Fernando es un maze, es un laberinto para jugar, ¿ya? Es para perderse, en estricto rigor no es un laberinto. Pero como en español solo tenemos la palabra laberinto, yo hablo del laberinto y la trampa laberíntica en el otro. Claro, y Eso. en el laberinto nunca te pierdes, ¿verdad, Andrea? O sea, la idea es llegar al centro siempre. Tiene ese Claro, sentido, a diferencia del maíz. Y eso lo claro, porque en el repetí. maze tú sí, en el maze tú puedes llegar al centro algunas veces puedes no lograrlo, no llegar al centro. El maze puede tener su punto culmine de llegada fuera del centro, en el otro extremo, por ejemplo. No cumplen esas funciones. En cambio, el laberinto, el centro es lo más importante. El centro es lo que está protegiendo este camino y siempre el camino te va a llevar al centro y ese mismo camino te va a traer de vuelta desde el centro hacia afuera. Entonces, siempre son unicursales o unidiarios. No hay posibilidad, o sea, el laberinto nunca debes decidir dónde seguir. El laberinto va mostrando el camino. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Y cuál es como la diferencia? En un mes yo voy a jugar, si tengo suerte, si no me angustio, lo paso bien, pero en el laberinto yo puedo a través del juego, porque muchos niños lo corren y juegan y lo pasan increíble, pero me beneficio de esa sumatoria de giros y giros que actúan sobre mi cuerpo físico, sobre mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional. Y llego a este centro y en este centro tengo posibilidades infinitas, pero la más importante es de tener un encuentro. Ese encuentro con quién, con la divinidad, conmigo misma, con mi doble cuántico, no sé, como quien tú quieras pensar que es alguien que te ayuda, te dirige y que te entrega información. Eso es lo que pasa en el centro del laberinto. ¿Ya? Por eso las experiencias en general son tan potentes. Y cuando no son potentes es porque tú no crees en lo que estás haciendo, pero déjame decirte que el laberinto actuó sobre ti igual. Creas o no creas en él, actuó sobre ti. Creas o no creas que un techo bajo influye o no influye en tu comportamiento, el techo actúa sobre ti. A eso me refiero. Esta forma actúa sobre el cuerpo o los cuerpos. Mm. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Me sumé recién, porque no pude antes, así que no sé si hablaron de eso. Que yo escuché que Andrea decía que también tenía efecto que uno lo hiciera con el dedo, el recorrido, en un espacio más pequeño. Ahora con la explicación de que te influye el que tú te gires y camines, con lo que tú decías, ¿cómo ocurre el efecto o es menor cuando es con el dedo? Me surgió ahora esa consulta. Sí, mira, ahí la ciencia también es maravillosa para explicar esto, porque cuando tú recorres con el dedo, tú también vas anticipando el recorrido de tu dedo, igual que el de tus pies. Entonces tú vas mirando un poquitito más adelante y eso hace que tus ojos giren a la derecha
giren a la izquierda, bajen, suban. Hay un montón de movimientos oculares que están sucediendo para que tú seas capaz de seguir el camino con el dedo, que son a nivel cerebral equivalentes al giro en el espacio, porque tú te estás moviendo en el espacio a una escala reducida, ¿cierto? La neurociencia dice que cuando tú aprendes a leer y escribir, tú vas con la mano trazando letra por letra, ¿cierto? Y van ocurriendo esos mismos movimientos en el ojo. ¿Ya? Y cuando aprendes a leer, al principio nosotros ahora que somos grandes leemos rápidamente, miramos y entendemos el símbolo y vamos sumando símbolos, pero cuando estás en el proceso de lectoescritura, tú vas y miras la letra y la A empiezas aquí, miras arriba, baja y ves la rayita del medio. Entonces haces una serie de movimientos que yo lo exagero ahora con la cabeza, pero eso sí sucede con los ojos. Entonces estás haciendo patrones cruzados todo el tiempo que tienen el mismo efecto en el cerebro. Ahora, recorrer un laberinto y entrar en su campo, meter todo tu campo al campo del laberinto, claro que es mucho más potente, pero los efectos entre recorrer con el dedo y no hacerlo, yo recomiendo recorrerlo con el dedo, a no hacerlo. Vale, gracias. Muy interesante. Gracias por la pregunta, Cecilia. Quizás, Andrea, recogiéndolo a la pregunta de Cecilia también, contar que un laberinto con el dedo, digamos, lo podemos hacer en la casa, ¿no es cierto? Con alguna imagen de un laberinto, pero que tiene que estar bien orientado, ¿cierto? ¿Es importante eso? Sí, sí, eso es muy importante. Gracias, Mónica. A ver, los laberintos, si bien son un símbolo, que uno lo puede encontrar en muchos lugares como tallado en piedra, como los tengo aquí atrás, colgado como cuadros, y que eso emanan un campo energético simplemente porque están ahí, eso es así. Pero si yo ese laberinto, que en el fondo es un camino recorrible, lo construyo, es importante que además esté correctamente ubicado, orientado, que tenga una medida, ¿cierto? Y que tenga una materialidad para que sea lo más potente posible. Entonces, que esté ubicado, ojalá, en un punto telúrico relevante. Ya la Tierra, voy a tratar de ser súper sintética, porque cada uno de estos aspectos es un tema. La Tierra es como nuestra piel, tiene poros, ¿cierto? Y los poros de mi piel me permiten hacer un contacto entre el interior de mi cuerpo y el exterior, regular temperaturas, hay un intercambio, ¿cierto? La Tierra tiene poros y esos poros expulsan energía, toman energía y algunos de esos poros son vórtices positivos para la vida, otros son negativos para la vida. Los positivos les sirven a los perros, a los humanos, esos son los positivos para nosotros, pero los negativos les sirven a las abejas, a los gatos, o sea, positivo o negativo no es como bueno o malo, sino que positivo para nuestra vida. Sobre un vórtice positivo sería la ubicación, pero la orientación también es relevante porque el símbolo nos lleva, como hablábamos al comienzo, a una idea a un concepto que es la transformación. Los laberintos originalmente nacen asociados al meterse a la tierra, a meterse a las cuevas, y en esos procesos de meterse a las cuevas simbólicamente estamos hablando de la muerte, ¿cierto? Cuando tú metes un cuerpo en la tierra es porque se murió. Entonces es volver hasta al útero, de donde saliste, ahora vienes de vuelta. Entonces, la muerte, y simbólicamente la muerte también es la transformación de otras medidas, otras pequeñas muertes que nosotros vamos teniendo. Si yo lo llevo a la superficie de la Tierra, cada uno de los puntos cardinales tiene una relación con eso. El sol sale por el este, por el oriente, y ese es el nacimiento. Recorre y se pone en el extremo contrario, que es donde el sol muere. Simbólicamente muere en el poniente. Cuando yo entro a un laberinto, debo entrar desde el poniente, desde la muerte, ¿cierto? Llego, porque voy comprimiendo el centro, voy entrando, comprimiendo, disolviendo el centro, muriendo, matando el laberinto, matándome a mí misma. Llego al centro, quedo orientada mirando hacia el oriente, que es donde está el nuevo nacimiento, y desde ahí salgo
en el sentido contrario, naciendo, y nazco del laberinto mirando al poniente nuevamente. O sea, enfrentando esta nueva vida que me trae una nueva muerte. Entonces, en ese sentido, la orientación del laberinto es fundamental para que actúe en todas, o sea, como para reforzar este campo simbólico y este campo energético, ¿cierto? Por lo tanto, ubicación, orientación son muy importantes y de ahí la medida y lo otro que, bueno, es para hablar varias horas más sobre eso. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo quisiera preguntar, Andrea, disculpe chicas, me pude meter tarde también. No sé si esto lo explicaste también, pero si es que uno sigue el laberinto con el dedo, ¿tiene que ir girando el eje? No, no es ¿No? necesario. O Ya. sea, tú puedes hacer las pruebas, pero para tener el efecto del patrón cruzado, de la marcha cruzada a través del uso del dedo, es mejor quedarse siempre mirándolo de frente. Porque si tú te vas girando, vas a hacer un esfuerzo con tu cuerpo y no vas a generar el cambio hemisférico del movimiento de los ojos. ¿Me entiendes? Entonces mejor Sí. mantenerse ahí sobre él. Eso se usa mucho en los espacios de educación. Acá en Chile, todo lo que yo les estoy diciendo es nuevo, pero si uno va a Estados Unidos, a Canadá, solo en Estados Unidos hay 4.000 laberintos y un buen porcentaje está en colegios y en hospitales. Entonces, esto que para nosotros es nuevo, en colegios en Estados Unidos lo usan para entrar a clase, tú entras a clase y recorres un laberinto con la profesora. Y esto te concentra, los niños bajan, están más tranquilos y así se empieza la clase. Entonces es realmente muy, muy potente utilizarlo. Es una tremenda herramienta. Maravilloso. Bueno, tú has construido laberintos, pues hiciste uno en un colegio, hay otro que está en la playa. Has hecho ese aporte a Chile. Bueno, la idea es que digo porque 13 Nudos somos varios, no soy solo yo, somos varios arquitectos, médicos, terapeutas, que estamos así como obsesionados con traer los laberintos y que los laberintos sean democráticos, sean para todos. Ojalá en los lugares donde tengan más uso. Creemos que los colegios, con la cantidad de niños que hay ahí, es un súper buen lugar. Tenemos 2 en colegio, tenemos ahora un tercero en carpeta, en centros de meditación tenemos varios, también tenemos uno en espacio público que está en la carretera, a la altura de Pichidangui, y hay uno en espacio público que todos pueden llegar a él y recorrerlo y disfrutarlo. Y ahora estamos en proceso de construir uno en un hospital público. Eso yo encuentro que para Chile es un tremendo avance. Sí. Es realmente maravilloso. Quedan pocos minutitos eh, para ir cerrando ya. Les voy a contar mientras alguien piensa si tiene alguna otra Hoy, pregunta. ¿Sí? es que hay algo que yo creo que no respondí delante, porque de repente me voy por las ramas, es tanta la Ya, información que me dale. voy por las ramas. Tú delante preguntaste por qué se llamaba así en la charla, ¿cierto? Recogiendo el hilo de Ariadna. Sí, Entonces, yo ahí me referí a que siempre los mitos nos hablan de una mujer que es la dama del laberinto, la que conoce los secretos, la que incluso es el laberinto, según Joseph Campbell, que la diosa es el laberinto, no es una representación de ella. Y yo no te terminé de responder, ¿ya? Y me gustaría poder retomar eso. ¿Por qué recogiendo el hilo de Ariadna? El, los laberintos han sido investigados principalmente por hombres y hay una mirada que tiene que ver como con el viaje del héroe, el laberinto, ¿cierto? Esta historia de Teseo que entra a matar, con la intención de matar a este monstruo que tenía, que comía seres humanos cada ciertos años, donde Atenas tenía que entregárselos a Creta, y él entra con la idea de romper esto, de terminar con ese yugo, y es ayudado por Ariadna, ¿cierto? Y Ariadna, ¿qué es lo que le entrega? Es un hilo, y es un hilo que amarrado de cierta manera, con un nudo particular, a una anilla metálica al inicio del laberinto le permite entrar, llegar al centro, matar con una espada que además a ella le pasa especialmente para que su hermano, el Minotauro, muera sin dolor y posteriormente salir de ahí. Ese hilo
yo encuentro que es lo mismo que la historia de Hansel y Gretel, ¿cierto? Estos niños que para poder volver a la casa van dejando como un recuerdo, algo que te dejan ahí. Entonces, cuando yo leía todos estos mitos sobre el laberinto, a mí, y cuando me doy cuenta que realmente no es el viaje del héroe, no es el viaje de Teseo el que le da como lógica y sentido a este mito, sino que es darse cuenta que Teseo no habría logrado absolutamente nada si no es por ella, ¿cierto? Ariadna. Y que Ariadna, además, incluso en algunas versiones del mito, es llamada Ariadna Afrodita, como una entidad. O sea, Ariadna, esta mujer, es una manifestación de la diosa, esta diosa griega que nosotros pensamos que es la diosa del amor y la belleza, pero que si nos vamos bien, bien atrás, es una diosa primordial. Es la diosa del amor, de la maternidad, es la diosa de la humedad, del agua, es la vida hecha diosa, ¿cierto? Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, me siento esta imagen de que un poco lo que estoy diciendo yo y un montón de mujeres, no soy la única, aquí en Chile tampoco soy la única, un montón de mujeres, porque no veo en Chile y veo bien poco hombre metido en este tema, somos las que estamos recogiendo la punta del hilo y tal vez desde afuera del laberinto estamos entrando, ¿cierto? O sea, como al revés, tal vez no estamos amarrando el hilo para volver a salir, sino que estamos de este hilito, estamos llegando al centro, redescubriendo, reentendiendo el símbolo, sus usos, sus potenciales y todo eso. Eso me había faltado explicar. Genial. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Y si no, bueno, ahora que estamos sacando el closet a Andrea, porque esto es maravilloso, les quiero contar que van a haber varias actividades en relación al laberinto. El 23 de septiembre vamos a hacer una inmersión a un laberinto de flores, especialmente construido para esa oportunidad, para el día del equinoccio de primavera. Eso va a ser en la mañana, de 11 a 2 de la tarde, en un recorrido vivencial, ¿no es cierto?, en el laberinto de flores, conectando nuestra transformación, ¿verdad?, nuestro morir y nuestro renacer, conectando con la fertilidad femenina. En esta oportunidad va a ser solamente una conexión femenina, son muy poquitos cupos, son 12 cupos, nos quedan poquitísimos. Entonces, si alguien está interesada, nos tiene que avisar ya, porque casi como que tenemos lista de espera. Esa es una cosa que las queremos invitar. Y bueno, Andrea ya hizo un curso en Haciendo Sagrado Cotidiano sobre el laberinto, que fue maravilloso, con gran convocatoria, y por lo mismo lo vamos a repetir en noviembre. Durante los jueves de noviembre, es en la mañana, pero todas las clases quedan grabadas por si alguien no quiere o no puede entrar a esa hora, o si quiere también después volver a revisar las clases. Así es que, y bueno, y vienen otras actividades también comunitarias que estamos viendo, bueno, no es tan fácil preparar todo eso, porque imagínense lo que significa construir un laberinto, conseguirse los permisos para hacer cosas públicas, ¿no? Esto es privado, lo del 23 es privado, pero hay muchas ideas para lo que dice Andrea, seguir expandiendo esto. Entonces, ese por mi lado la invitación. Andrea, yo no sé si quieres decir algo más de esto. Que vamos a... Sí, miren, los laberintos, lo ideal es poder recorrerlos muchas veces, ¿cierto? Entonces, ojalá pudiéramos construir, y muchos que quedaran construidos, que se pudieran usar una y otra vez por nosotros y por todo el mundo. Pero cuando no tenemos esa posibilidad y tenemos un patio pequeño como el mío, se pueden hacer estos laberintos efímeros, que son de una belleza tremenda, como cualquier laberinto, pero que además tienen la belleza de que en menos de 24 horas va a desaparecer. Hicimos uno en invierno, que es el que comentaba la Mónica al comienzo de esta charla, que fue un laberinto de luces que se hizo durante la noche y que tiene que ver tenía que ver con el fondo, con el equinoccio invierno, ¿cierto? Con la muerte del sol.
Ahora este tiene que ver con la primavera, con la fertilidad, con lo femenino, y es una súper bonita oportunidad de recorrer laberintos en Santiago en este caso, porque no hay, en Santiago no hay ninguno que yo conozca que sea totalmente público. ¿Ya? Están todos en espacios privados. Entonces, lamentablemente mi patio es tan chico que no caben más de 12 personas, pero ojalá pudiéramos que todas tuvieran realmente la oportunidad de recorrer uno. Bueno, después vamos a ver si podemos invitar a uno público grande que recorra el que quiera. Eso, así que súper, súper invitadas. Gracias. Entonces uno se puede construir uno en el patio. Por supuesto, Ah, claro, mira, yo antes te decía que la ubicación era fundamental, sí. pero si no tenemos esa ubicación, no tenemos ese vórtice, tener la figura bien orientada y bien construida me refiero con las medidas correspondientes y con la materialidad correspondiente, yo siempre recomiendo la piedra porque es la más potente, es mejor que no tenerla. Ah, ¿Ya? O sea, es como, no sé, pues como cuando uno tiene una herramienta. Hay herramientas que son buenas, que funcionan para lo que son, y otras que son mucho mejores porque están más diseñadas, más pensadas. Un laberinto solo dibujado, solo construido y que no está orientado, que no está bien ubicado, que no tiene buena medida, sí, sirve. Pero si tú a eso le sumas una medida correspondiente a tu latitud, si a eso tú le sumas la orientación correcta y si a eso le sumas una ubicación, vas a tener una mejor herramienta. Pero obviamente todos sirven. Andrea, ¿y cómo nos podemos inscribir para este laberinto de flores? Se pueden inscribir con la Mónica Ujú. a través de su correo, que es monicadesimone@gmail.com, si no me equivoco, o también a través de mi biolink. En mi biolink existe la opción de inscribirse. Ujú. En Instagram, que es 13-nudos. 13 nudos, que es la cuenta de Andrea, Sagrado lo Cotidiano, que es la mía. Avísenos prontito, como les decimos, porque estamos haciendo correr la lista de espera, ¿ya? Si realmente están interesados para que no se queden afuera. Porque, claro, es chiquitito. En esta oportunidad, igual que el que hizo la Andrea en invierno, que fue maravilloso, fue de luces en la noche. También 14 mujeres fuimos, ¿no? Sí, 14 14. mujeres, claro. Entonces, eso. Bueno, y dejarlas Otra, invitadas también. ¿Sí, Cecilia? sí, una consulta. ¿Dónde queda que yo soy fuera de Santiago? Entonces no me ubico tanto. No que me dé la dirección ahora de tu casa, pero más o menos, así como para tener una idea. Es Providencia, Bilbao con el bosque, más o menos. Ah, ya, fácil de Es, llegar entonces. es fácil de Ya, llegar, hay metro, súper, micro. súper. Gracias. Gracias a ti. Bueno, eso, chicas. Gracias por estar. Gracias de nuevo, Andrea, por todo. Estuvo precioso, como siempre. Uno queda con gusto a poco, porque de verdad que esto da para mucho. Son tan mágicos los laberintos. Así que, bueno, gracias. Muy contenta de haber celebrado estos 23 años de estas charlas que funcionan ininterrumpidamente el primer jueves de cada mes. Antes las hacíamos presenciales, después de la pandemia empezamos a hacerlas online. Muchas gracias por estar aquí y ojalá que nos veamos pronto, ¿ya? Eso, gracias. Gracias a usted, gracias Andrea, gracias Besitos. Moni. Chao, chao. Gracias, muchas Mónica. gracias. Gracias a cada una. Nos Adiós. vemos. Buenas noches. Chao. Chao, chao.